Estamos en compañía del profesor Boris Grave. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, sí, señor. Muchas gracias. Solicitamos su ayuda para que nos hablara acerca un poco de la infografía. Bueno, digamos que la infografía es una forma de visualizar información que ha tomado bastante fuerza, sobre todo en el periodismo actual, exactamente, y concretamente hace unos 10 años que empezó a tomar bastante fuerza en la prensa colombiana, sobre todo en los diarios que quedan actualmente como El Tiempo, El Espectador, tal vez La República. Y de alguna forma ha tenido esa fuerza precisamente es porque, digamos, como que el lector de alguna manera quiere enterarse rápido de las cosas, y la infografía es una buena forma de hacerlo. Pues que ya no tiene tanta carga textual, sino que ahora tienes más visual, por ejemplo el uso de elementos propios de la estadística, propios, digamos, de la ilustración, propios de la cartografía. Entonces, de alguna manera, cualquier lector puede empaparse de las cosas rápidamente y de una manera que ni es superficial y tampoco es tan profunda, o sea, es un nivel como intermedio. Profe, con respecto a la infografía, ¿cómo inicia ese desarrollo histórico? ¿Y en qué momento comienza a ingresar a nivel de Colombia y comienza a crear esa evolución a lo que usted nos explicaba, que ya hoy en día ya es más gráfico, ya es más sensible al lector, a ser más visual y a tener como ese complemento? Pues digamos que los inicios reales los podemos ubicar, por ejemplo, en 1810 o 15 más o menos, en el periódico Times de Londres se publica una infografía que era sobre un asesinato de un personaje en una mansión. Esa infografía tenía básicamente una vista frontal de la casa y una vista del plano de la casa, pero visto desde arriba, con la ruta que tomó el asesino para escapar. Entonces, esa fue la primera infografía publicada en prensa. Después eso obviamente se empezó a trasladar a Estados Unidos, donde ya fue como el emporio, pero entonces en Estados Unidos se volvió más ilustrativa, entonces eran más como obras gráficas, más ilustración, y a partir de ahí como que empezó a verse más en Europa y en Estados Unidos, y obviamente pues en Colombia se empezó a ver sobre todo con los informes de gestión de ciertas compañías, como la compañía de cafeteros. Ellos hacían un informe anual desde la década de los 30, donde empezaban a usar tortas, barras. Entonces ya desde ahí se empiezan como a tener en cuenta esas herramientas propias de la visualización, y ya después empieza como a aparecer un poco más la presencia, digamos, de esos reportajes ilustrados, por así decirlo, como antes pasaban los noticieros, que uno veía, digamos, la animación así toda torpe de los militares corriendo unos guerrilleros con unas bombas ahí todas hechizas. Bueno, en fin, eso fue como otro punto de un eslabón, por así decirlo. Pero ya como tal, digamos que como que la influencia fue fuerte en los 80s con un periódico que se llama USA Today, que fue el primer periódico que empezó a hacer la página del clima. Y ya desde ahí pues cualquier noticiero empezó a hablar del clima y tenía que presentar con el estado del clima y los pictogramas y todo el rollo. Y creo que la Guerra del Golfo también fue como la que más propició ese desarrollo de la infografía en todas partes del mundo. Profe, ya viendo cómo ese desarrollo, la infografía a futuro, ¿hacia dónde se encamina? Pues la infografía a futuro se encamina a los dispositivos móviles. O sea, ya digamos que de alguna manera uno como diseñador tiene que pensar no solamente en un impreso, sino también tiene que pensar en un iPad, en un BlackBerry, en un Samsung Galaxy, y cómo la información se procesa allí. Entonces, obviamente, si yo tengo un dispositivo que me permite ver video, interactividad, textos, entonces obviamente yo tengo que crear un modelo de infografía que sea un poco más visual, que el texto, digamos, obviamente compense o explique concretamente una parte, pero ya no es como antes, que era como el chorrero de texto y la imagen pequeñita, sino Ya busca generar experiencias en sí. La idea es como que de cierta manera el usuario interactúe con los datos y por lo menos sienta que la información está viva, o sea, que él la puede manipular, que él puede ser también un productor de información. Eso es lo que de pronto interesa ahorita más en ese sentido. Hay empresas que se están especializando, por ejemplo, en crear, a partir de realidad aumentada, por ejemplo, tours por ciertas ciudades del mundo, sin tener que salir de la casa, sino que yo, a través de un software que combina Flickr con un GPS y algo también de programación básica, pues me pueda llevar a un mercado por allá en Los Ángeles o Inglaterra, ¿sí? Otra gente se especializa, por ejemplo, en crear, digamos, diagramas de complejidad visual, donde la idea es ver la mayor cantidad de datos posibles en un mínimo de espacio. Sí, por ejemplo, cuántas rutas de aviones salen volando en este instante, entonces obviamente se ve un gráfico, una maraña de líneas, y uno dice, uy, todo eso.
es increíble. Entonces, hacia eso apunta la infografía, es decir, como tratar de consolidar o condensar la mayor cantidad de información en un mínimo espacio.